Bueno, aquí estamos en el Estadio de la Bolita con Manuel Gómez Quesada. ¿Quién no conoce a Manuel Gómez aquí en la Bolita? Bueno, la gente que se arrima por aquí por el estadio lo verá siempre en trabajos de ornato aquí en este centro deportivo. Pero Manuel tiene otra historia, una historia muy bonita. Siendo muy joven, Manuel acompañaba a su padre en faenas en el río Tiribí. Recordemos que hace unos años atrás el río Tiribí era un caudal que producía mucha arena del río, y esa arena del río era aprovechada por muchas personas de la bolita Ujú. para construir escuelas, edificios, Sí, casas, trabajos en las casas, ahí en las casas. aceras Ajá. y otro tipo de construcciones que se hacían con la arena, ¿verdad? Las bóvedas en el cementerio. Bóvedas del cementerio. Pero vamos a conversar con Manuel sobre esto. Manuel, usted más o menos, ¿en qué año nos podemos trasladar cuando usted trabajaba ahí en el río Tiribí? Y ahí yo calculo más o menos como en el 72, más o menos, 70, 72. Porque yo trabajé quizás como unos 30 años, trabajé en el retiro y sacando arena. ¿Y qué edad tenía usted cuando empezó? De ahí comencé como a los, ¿qué? Como a los 15 años más o menos, después de que salí de la escuela. Porque antes de salir de la escuela, despuésito de que estuve en la escuela, de que salí de ahí, trabajé con Orlendia Calderón, que tenía unas vacas, era vaquero yo se las asistía a las vacas. Trabajamos también de la familia de José María Carmona, ahí con el finado Orlando Solano. De hecho, nosotros le jalábamos las vacas desde allá, desde el rancho Guanacaste, que tenían el potrero ahí. De ahí había que ir en las puras mañanas a traer las vacas de allá, del potrero ese. Llegaban allá a la casa, ahí se les daba vástago, bueno, lo que se les daba, ahí las ordeñaban. Y tipo 1 de la tarde más o menos, íbamos otra vez, mis hermanos, Abilio y Alfonso, íbamos otra vez tal vez a dejarlas otra vez allá a Tillo, ahí arrulladas, ahí las traíamos y las llevábamos otra vez allá a Tillo. Eso era de todos los días, ¿verdad? Sí. Ya le digo, ahí trabajamos mucho, mucho tiempo. Después fue que ya con Orlendia Calderón, la mamá de Nani Vadilla, con esa también trabajé como vaquero ahí también un tiempo, ahí que esas era, le traíamos las vacas ahí cuando el final Adriel Madrigal, que tenía un potrero grande, ahí traíamos las vacas también y en las mañanas había que llevarlas allá para darles de comer y todo, ¿va? Y después de ahí fue ya, que ya nos salimos de eso y ya comenzamos con la arena, que comenzó primero fue mi hermano Alfonso. Eso fue, comenzó con una yunta de bueyes que había, se vino ahí el Ritiribi y ya comenzó ahí a amontonar arena. Cuando era baratísima la arena, valía como 5 o 6 pesos el metro de arena más o menos. Imagínate los años que hace eso, ¿verdad? ¿Ahora cuánto cuesta? Y ahorita anda como en 40.000 pesos, 35, algo así creo que anda el metro de arena, como 30 más o menos anda. Y de ahí ya comenzaron ellos a trabajar, Alfonso ahí a amontonar arena, porque antes era muy dura la vida. Había mucha necesidad, sinceramente, ¿va? Entonces, eh, aunque todo era muy barato, porque todo era, en verdad, los alimentos, todo era muy barato, todo, pero la plata costaba ganarla, ¿va? Manuel, pero íbamos ahí, había más gente trabajando. Sí, de hecho en el Ritiribi habíamos, bueno, del lado de Atillo estaba Urbino Romero, que era casado con una hija precisamente de José María Carmona. Urbino Romero, estaba Aníbal Sánchez también, uno que vivía por el cruce ahí entre Sagrada Familia y Los Atillos, ¿verdad? Ahí vivía también Aníbal Sánchez. Después estaba una familia Rojas que vivían allá por una llamada La Villanea, yendo para Tillo 8 abajo, creo que había un lugar llamado Villanea ahí. Ahí habían
3 de ellos que venían ahí arriba a sacar arena, Eliezer y Hugo y no recuerdo el otro, cómo era que llamaba, Coqui creo, algo así creo, que esos también sacaban arena en ese río. Después de aquí a la Juelita estaban los Chavarrías, que era el finado Toño Chavarría y los hijos de Toño, Rick, Orlando, Alfredillo, Memo, esos. Carlos Benavides y el hermano estaban ahí, Juan Ramírez con Juanra también. Y después por el lado de San Josito, que éramos solo nosotros. Por el lado de Concepción estaba Bin Monje y otro señor de apellido Fallas, creo, no recuerdo el nombre de él ahorita. Apolonio Monje, ¿no? Apolonio Monje, sí, que era el tata, creo que no sé qué de Bin Monje. Ese también estaba ahí. Y eran, verdad, una cantidad de huelleros que íbamos ahí sacando arena y para todos había, verdad, gracias a Dios, ¿verdad? Digamos, era todo el día. Se entraba a trabajar como a las, como a las 6 de la mañana, porque los bueyes se dejaban ahí en la colonia, el 15. Es decir, nosotros trabajábamos ahí en el río, sacábamos arena, íbamos a hacer los repartos que había que ir hasta Barrio Cuba, Los Atillos, Atillo 8, bueno, todas esas ciudadelas nosotros las andábamos ahí vendiendo arena en ese tiempo. Aquí al lado de San Sebastián, Paso Ancho, ahí llevábamos material nosotros, tal vez carretaditas de arena que nos pedían para trabajitos pequeños, ¿verdad? Y entonces los bueyes llegábamos nosotros y los soltábamos ahí en el río, ahí dejábamos las carretas, guardábamos los yugos ahí de un vecino y los bueyes los soltábamos y esos iban para la colonia, todos ahí a comer. 8 de la mañana, qué tipo 5:30, 6 de la mañana, teníamos que salir, venir ahí a buscarlos, a seguirles las huellas, a ver. A veces había que andar allá por San Sebastián, allá por Los Atillos, por todos esos iban, pero por las huellas que iban andando, por la Buñira y todo, uno les daba seguimiento y ya los encontraba. Los traía ahí al río, ahí los se enyugaban ahí y ya ahí los trabajábamos todo el día, hacíamos el reparto. Y después, ya de que trabajamos todo ese montón de tiempos, sí nos colocamos con un camión grande que tenemos nosotros, un Tames, que de hecho todavía ahí está metido ese camión. Con ese trabajábamos en Demasa, trabajamos quizás como unos 10, 12 años en Demasa, le jalamos producto de conservas del campo a Demasa. Y había veces nos mandaban a Cartago, Heredia, ahí a las tortillerías a dejar material con mi hermano Avilio, que era el que andaba el camión. Pero digamos, ustedes no sacaban arena y jalaban también con el camión. Sí, con el camión sí, exactamente. Sí, nosotros cuando era un pedido grande, sí se jalaba ya con el camión, ¿verdad? Ya donde eran ya más de 3, 4 metros o el camión lleno de arena, sí ya lo llevaban. Pero por aquí está como el cementerio, como era cortico ahí la caída, ahí sí era de una vez uno del río y una vez ahí al cementerio, que era donde traíamos cantidad de arena, casi que la mayor parte de esos bobos que hay en las bolitas se hicieron con arena de Ritiribi, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Sí. Manuel, y fueron 30 años. Más o menos, sí, yo calculo que quizás como unos 30 años trabajé yo ahí sacando arena. Ya le digo, después del río fue que nos colocamos en Demasa, a trabajar en Demasa. Y ya de Demasa, que ya sabes, se terminó ahí el trabajo para los camiones que estaban ahí particulares, ¿verdad? Ya tenían mucho camión ellos de la empresa, entonces ya terminamos ahí con ellos. Y ya nos dedicamos ahí a trabajar aquí en construcción, aquí en el albergue de ancianos de aquí, que está de carretera Concepción. Trabajé un año ahí en construcción. Después hay en trabajillos que fueron ahí apareciendo, ahí también ahí lo hacíamos. Fue cuando se dio ya el trabajo aquí para trabajar aquí con el Comité de Deportes, ¿verdad? Manuel, pero digamos, hablando del asunto del trabajo con la arena, ustedes, digamos, era yunta, bueyes, carreta y el que sacaba la arena, ¿verdad? Y esos Correcto. bueyes tenían que ser bueyes de especiales. Bueyes que, ¿cómo decís? Bueyes especiales para... Sí, no, el buey es un animal tan inteligente, se hacen tan inteligentes que ya aprenden a andar adelante, digamos. Uno no tiene que andarlos jalando ni nada.
Nada más uno se va y los echa por delante y los bueyes, si fuera por venirse uno desde la casa hasta el río, nada más se subía en la carreta y ellos ya sabían por dónde venían. Los bueyes se hacen muy educados, trabajando en el río, que es complicadillo, ¿verdad? Porque en veces si son nerviosillos ahí, que solo que pase el agua algo, ya se asustan y todo, pero ellos no, ellos eran tan educados que nada más les hablaba uno un poquito ahí y ellos le obedecían, muy obedientes, son los animales ya cuando ya tienen mucho tiempo trabajar con uno, es un amor de veras trabajar con bueyes, muy bonito. Pero, ¿cómo se repartían ustedes ahí el territorio en el río? No, y ahí nada más ahí en las pozas, ahí uno echaba buscando ahí podía entrar ahí descalzo en pantaloneta ahí, la panza pelada ahí va. Ahí buscando, uno con el pie iba tanteando donde estaban las pozas de arena y con la varilla el chuzo, va, más que todo. Y entonces ya uno ahí ya se metía ahí cargaba la carreta. Y todo el año producía arena. Todo el año, sí. Más que todo en los meses de invierno, sí tenía que haber mucho cuidado, ¿va? Porque el río se crecía mucho y era muy peligroso trabajar ahí, ¿va? Había que andar con mucho cuidado. Usted me cuenta que en alguna ocasión el río se llevó alguna carreta con los bueyes. Una vez un señor que tenía unos bueyes, 2 yuntas de bueyes también ahí en esa parte que compró el cementerio, en la parte de abajo, ahí vivía un señor que creo que era Miguel, como se llamaba ese don. Y entonces ellos no entraban por el lado que nosotros sacábamos arena porque era parte del asunto. Entonces entraban por donde hay unos palos de saúz, al lado abajo de donde está el tubo de las aguas, de al lado abajo del puente, mejor dicho. Y por esa entradilla, ahí hicieron una entradilla y ellos entraban a ese lado. Una vez un carambas Manolo Urenes creo que fue el que le pasó eso. A ese Manolo le levantó el río, le levantó la carreta con los bueyes y se la pasó por encima de la presa. Cayeron al otro lado. Murieron. Por dicha no. Creo que los bueyes pues, merecieron sacar los bueyes, creo. Pudieron sacarlos y todo. Por dicha ni los bueyes ni Manolo se ahogaron. Pero sí fue algo feo. Sí recuerdo una vez de unos novillos que sí se ahogaron ahí debajo del puente, que estaban muy nuevos y los metieron y se asustaron y cayeron el poserón y ahí creo que se ahogaron, creo que se ahogó uno de ellos, creo un novillo de esos. Esos eran de esos rojas de Atillo. Sí, en realidad, amigo, en realidad, sí, ya le digo, era muy duro, el trabajo del río era muy duro porque con esos fríos y saber uno que tenía que venir ahí al agua casi al pecho, metido en una poza ahí sacando arena, ¿va? Y pues ahí salía uno, pero... Entonces, ¿de las 6 de la mañana a qué hora? No, más o menos comenzábamos como a las 7, de 7 a 2 de la tarde, 2, 3 de la tarde. ¿Y cómo se llevaban ahí todos los...? No, muy bien, gracias a Dios, todos muy buenos compañeros. Si fueron con los de Juan Ramírez, todo un tiempo, más bien de hecho, ya cuando se fueron yendo casi que todos, quedamos nada más Juan Ramírez y yo, nada más sacando arena ahí en el río. Y el mismo Juan me dijo una vez a mí, me dice, Gato, Manuel, dice, esto no es trabajo para una persona muy joven. Dice, uno ya viejo ya no tiene posibilidades de nada, entonces tiene que hacerlo. Dice, usted es muy buen compañero y todo, y ahí es bonito que usted todavía esté con uno ahí, aquí al cuidado y todo, y ahí nos cuidamos uno al otro. Dice, pero esto no es trabajo para una persona joven, dice, porque no busca a otro lado. Y de veras, no, después de ahí estuve un tiempillo más, ya me apareció el trabajo aquí en el Comité de Deportes, ¿verdad? Y ahí para acá es que he estado aquí trabajando. Comencé en la cancha San Josecito. Manuel, digamos aquí, en caso de construcciones que usted recuerde, que se hicieron con esa arena del río, digamos... De ahí para las iglesias, cuando habían trabajos que hacer aquí en las iglesias, está como la iglesia de la abuelita en ese tiempo, nosotros traíamos arena ahí en la iglesia. Eso sí, regalada, ¿va? Lógico, ¿va? Donada. Creo que no recuerdo si fue para la unidad sanitaria vieja, creo que ahí también se trajo material. Allá a Concepción, en vez de a las iglesias o así, nosotros les llevábamos material ahí regalado. Y hay trabajos grandes, de que yo recuerde, no, más que todo casas que se hicieron en ese tiempo, ¿va? Porque ya le digo, la arena del río es una buena arena también para trabajar en casas.
Después fue que ya se dio lo de la arena de Tajo, que esa fue la que comenzó a revolucionar casi que todo. Ya era muy poca la arena del río que se vendía, casi que todo era pura arena de Tajo, de los Tajos, ¿verdad? Sí, hace un rato de eso, ya le digo. Nosotros además de sacar arena ahí, nosotros también le jalábamos la leña a un señor aquí a Joaquín Calderón, creo que me llamaba Joaquín Caluz, que le decían creo, a ese señor le jalábamos nosotros la leña todos los años aquí al lado de Coché arriba. A Otoniel Gómez, al final Otoniel Gómez le jalábamos la leña, a Nardo Hidalgo también le jalábamos a Rafael Arias también de unas fincas que tenían allá en Carranza arriba, y ahí le jalábamos la leña, jalábamos el café también, el café ya ahí con sobrecajón la carreta y todo, ¿verdad? Y ahí salía uno del río tal vez tipo 2 de la tarde y ya se iba a fletearle a los vadillas. Yo le estuve jalando café en carreta también. ¿Y cuánto cobraban por cada flete ustedes? Y es que era muy barato, eran como 10, 12 pesos creo, calculo más o menos lo que se cobraba en ese entonces. Porque cuando nosotros salimos del río, ya que terminamos de jalar arena, y lo que valía ya el metro de arena, yo creo que era como 12 pesos que valía. 12 pesos la carreta, serían 20 pesos el metro de arena más o menos. Que era demasiado, era barato porque todo era barato, ¿verdad? Bueno, pero ustedes con eso vivían Con bien. eso, gracias a Tatica Dios, con eso se vivió, ¿verdad? Y con eso se vivió. Nosotros llegamos a tener 4 yuntas de bueyes trabajando ahí. Juan Ramírez también, los Chavarría tenían también. En el río más o menos trabajaban como unas 18 yuntas de bueyes trabajaban ahí. Y para invierno sí era muy bueno porque ahí el río casi que todos los días en los crecientes que bajaba buena arena. Entonces ahí se hacían los grandes montones. De hecho, hay una anécdota ahí. Eso pasó cuando comenzó mi hermano a trabajar. La arena antes se amontonaba ahí del puente para acá. Había un predio ahí y ahí se amontonaba la arena. La sacaban del río, de la poza, venían y ahí era donde se amontonaba afuera porque adentro no había espacio. Recuerdo una vez de un bus y a la abuelita, creo que fue el número 4, que decían, creo que era la Coquiva, como le decían a ese bus. Ese bus se quedó sin frenos bajando la cuesta Tiribí y en un montón de arena de esos ahí lo clavaron. Se salvaron realmente de una tragedia, porque ese bus, si hubiera caído al río, hubiera habido una matanza tremenda, ¿verdad? Y ahí se salvó esa gente, digamos. Creo que si no, creo que era Huevo Pato, creo que era como le decían al chofer que manejaba ese bus cuando sucedió eso. Sí, yo me acuerdo un poco de eso. Sí, hace esos años de eso. Sí. Y ahí, ya le digo, ahí fue donde se salvaron de morir. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Bueno, pues sí, mi amigo gemelo, ya le digo, gracias a Tatica Dios y las familias de uno que lo enseñaron a trabajar de veras, que eso para eso es una dicha, y por dicha sentirse uno bien a pesar de tantas críticas, tantas cosas que se hablan en veces de nuestro pueblo, la abuelita, ¿verdad? Y por dicha no, y sincero y llanamente uno se siente orgulloso, al menos yo me siento orgulloso de ser el abueliteño, ¿verdad? Igual que creo que muchas familias que somos de veras legítimas de aquí del pueblo, ¿verdad? Así es, Manuel. Sí. Bueno, así hemos conversado esta mañana con Manuel Gómez Quesada. Algunas andanzas del trabajo que él realizó con su yunta de bueyes y con su carreta, que eso es un trabajo muy digno de destacar, porque es parte, como dice Manuel, del orgullo alajueliteño. Así es, sí, exactamente. Sí, se entiende muy bien porque todavía en este tiempo que todavía uno se encuentra mucha persona, tal vez mucha gente un poquito ahí menores que uno, lógico, ¿verdad? Y que recuerdan cuando uno bajaba ahí con carreta aquí, que ellos se subían ahí en la carreta, se iban ahí un montón de huilillos ahí encaramados en la carreta hasta el río, casi llegaban allá. Que de hecho mamá me decía siempre, tenga mucho cuidado, dice, porque si por desgracia usted se le queda un huila de la carreta y pasa algo, esto es un problema. Le digo, no, hay que tener cuidado.
Y ahí iba uno, venía desde el Río San Josecito ahí jalando gente ahí en carreta y para abajo, chiquillos ahí montados, tal vez caminaban 200, 300 metros, se bajaban, se subían otros, ¿va? Y eso era lo bonito que había antes, ¿verdad? Y había mucho espacio, es que ahorita, a mí todavía, si fuera por andar con bueyes me gustaría todavía, porque es muy bonito, y ya le digo, los bueyes son tan nobles, cuando se acostumbran a los trabajos, son tan nobles que ellos es como si fueran de familia, de verdad, ¿verdad?